Me acompaña Francisco Burgó, él es abogado constitucionalista, él es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por este tiempo, Francisco. Evidentemente que la pregunta central es la decisión del INE, que representa para lo que son las discusiones en marcha ya en torno a el sistema o a la reforma del sistema judicial. Gracias por la oportunidad de conversar contigo, Gabriela, y para el público de CNN. Lo que decidió el Instituto Nacional Electoral hoy es prácticamente darle el control al oficialismo, al bloque del partido Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, para que puedan reformar la Constitución y hacer lo que quieran. Si bien es cierto, la Cámara de Diputados, en donde van a tener una mayoría calificada, 2/3 ahí se van a aprobar las reformas constitucionales que quieran, todavía faltaría saber qué es o cómo se va a manejar el bloque de la oposición dentro del Senado de la República, porque prácticamente el partido oficial, el oficialismo, estaría a tres senadores para poder alcanzar esta mayoría calificada, esto considerando que tiene el partido oficial el control de los congresos en todo el país. Es decir, esta decisión del INE le da al oficialismo la posibilidad de que puedan reformar la Constitución, eliminar el equilibrio entre poderes, una división de poderes que tiene que existir y sobre todo que esto va a afectar a el Poder Judicial de la Federación, en donde ya han anunciado la reforma constitucional que pretenden llevar a cabo, y con esto, pues la justicia en nuestro país, en México, pues prácticamente se va a debilitar. No son buenos tiempos para la democracia mexicana, lo que se está viviendo aquí en México, y más con esta decisión del INE, que como ya se adelantaba, faltará la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero como se ve el panorama, va a confirmar este acuerdo aprobado por una mayoría de 7 consejeros del INE frente a 4 que mantuvieron el pluralismo, la representatividad y el voto popular, que realmente los ciudadanos se pueda haber garantizado su voto que le dio a la oposición para que tengan una representación. Ok, entonces, ¿qué otras reformas ya ves? Nosotros hemos adelantado algunas de las que ya se han tratado y aprobado en comisiones y que están avanzando, pero ¿qué otras reformas ves que está abriendo la puerta? Pues esta aritmética, porque al final se queda corta en el Senado, pero hay negociaciones políticas siempre. Totalmente, Gabriela. La verdad es que 3 o 4 senadores pues prácticamente son alcanzables para el bloque de Morena, o las ausencias de legisladores de oposición también pueden facilitar que se logren esas 2/3 y eso le va a dar la posibilidad para que Morena pueda estar aprobando ese gran paquete de reformas a la Constitución que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado. 18 reformas constitucionales. Entre esas está, por ejemplo, las que comentabas ya, la eliminación de órganos constitucionales autónomos, como es el caso del INAI, el instituto que garantiza el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de los datos personales. Estas facultades que actualmente tiene este instituto se van a transferir a una dependencia del Poder Ejecutivo. Los órganos constitucionales autónomos son importantes porque ejerciendo su autonomía van a poder llevar a cabo los objetivos para su creación, y no se ve nada bueno la concentración del poder que se está dando en torno a la futura presidenta de nuestro país. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumirá como la próxima presidenta, en donde se está construyendo un hiperpresidencialismo a su alrededor. Y esto no es nada positivo. Además, por ejemplo, también viene una reforma constitucional para que la Guardia Nacional también pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que hemos dicho que es la militarización de la seguridad pública en México. Sí. Ahora, Francisco, te voy a hacer preguntas, te pido respuestas breves porque es importante tratar de aclarar. Primero, no falta quien dice, bueno, la oposición en años pasados usó este tipo de aritméticas para aprobar otro tipo de reformas constitucionales. ¿Qué dices? En ningún momento ni el PRI ni el PAN en el pasado tuvieron una mayoría calificada, ni por sí solos, que lo impide la Constitución, ni en una coalición. Jamás se había presentado un escenario como el que
estamos viviendo en 2024. Jamás. Y eso es algo que se tiene que decir y se tiene que decir para que todas las personas lo sepan. Ok, esa es una. La otra, sobre la reforma judicial, lo dijo la propia presidenta electa. Hombre, en Estados Unidos también hay elección popular de jueces. Claro, no hay el nivel de impunidad que hay en México, la circunstancia del Poder Judicial en México es muy diferente, pero ¿qué les dices tú? Son países diferentes, son sistemas judiciales diferentes. En Estados Unidos, ningún juez federal ni ningún juez en la Corte Suprema de Estados Unidos son electos por el voto popular. Y si bien es cierto, en la mayoría de los estados de la Unión Americana se eligen por el voto popular, no está demostrado que realmente funcionen de forma autónoma e independiente, porque muchas de las elecciones son partidizadas a nivel local. Y además, algo muy importante, los jurados ciudadanos son los que dictan las sentencias, no los jueces, como se pretende hacer aquí en el caso de México. De ahí que comparar en una mención muy genérica por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum de que allá se eligen y con eso fortalecer su idea de que con eso se va a acabar la impunidad en México por democratizar al Poder Judicial. Eso no hay ninguna evidencia de que eso realmente pueda ser así como lo planean. Ahora, el presidente y la presidenta electa insisten, y es el mensaje para los trabajadores que se encuentran en paro desde el miércoles ya en todos los tribunales, en la mayoría de tribunales. Incluso se habla de no pagarles por estar pues en un abierto manifiesto derecho de protestar vamos, el punto aquí es: no los vamos a afectar, no se van a afectar a los trabajadores. Eso dice el presidente y la presidenta electa. ¿Qué dices? Que también es totalmente falso. Basta darle una lectura integral a la propuesta que se va a discutir y lo más seguro aprobar en la Cámara de Diputados el próximo lunes 26 de agosto, porque ahí se queda totalmente claro que, número uno, se va a eliminar la carrera judicial. Actualmente, trabajadores del Poder Judicial de la Federación hacen una carrera para poder aspirar a ser jueces y magistrados. Al eliminarse la carrera judicial, dado que van a ser electos por el voto popular, simplemente ahí ya el derecho al escalafón simplemente se pierde. También el tema de sus derechos. Hay muchos fideicomisos que tiene el Poder Judicial para garantizarle derechos, por ejemplo, a el ahorro, al retiro o también para tener servicios de salud. Esos fideicomisos se van a eliminar y por lo tanto se les va a afectar. Así de que hay una afectación a los derechos de los trabajadores, por supuesto, pero lamentablemente no quieren reconocer esa afectación y por eso hay un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación con ese propósito de presionar para que no se vaya a aprobar en los términos que actualmente se propone. Pues te pedimos que regreses pronto para seguir analizando esto que está en desarrollo en estos días, a estas horas. Gracias, Francisco. Con todo gusto, Gabriela. Muy buenas tardes, noches.